Para que nos pongamos en época, bueno, de hecho está mencionado en la canción, en la letra que compuso. A ver, ¿cómo empezamos con este autor? Ébola era una figura muy particular. Como les dije, terminó marginado dentro inclusive de los propios círculos intelectuales afines. Estamos hablando de una persona que se autodefinía de derecha con D mayúscula, o sea, derecha con mayúscula. Y la desarrollaba en el plano, sobre todo, político, pero no así en el plano artístico. En el plano artístico, lejos de lo que podríamos considerar una persona de derecha, todo lo contrario. Y es un poco lo que voy a tocar en la primera parte para que se entienda más o menos de dónde viene el autor y a dónde vamos con el tema de la guerra oculta. Para que se entienda que es un autor distinto, digamos, a todo lo que venimos acostumbrándonos a suponer de un filósofo o de un intelectual. Bueno, el barón Giulio Cesare Andrea Ébola nace en Roma en el año 1898, el 19 de mayo. Precisamente en esta semana se cumplió otro aniversario de lo que fue el natalicio de él. Por eso me propuse hacer este streaming de él. Y dije, bueno, ya que estamos, podemos hacer un streaming de Ébola y se puede profundizar un poco en su obra. Cosa que nunca había hecho. Nunca había hecho, y eso que es uno de mis autores, es mi principal autor de referencia en temas de lo que tiene que ver con sociedad, tradición, todo eso. Vamos a ir con la primera parte de lo que era su recorrido, y justamente la primera parte tiene que ver cuando él abandona lo que es la carrera de ingeniería. Él arranca la carrera de ingeniería, ni bien termina la escuela, y si bien tenía potencial y no es una carrera que le costaba en absoluto, Ébola era una persona, podríamos decir que era bastante erudito. Es decir, no le costaba ni las matemáticas, no le costaba la prosa, no le costaba entender de filosofía del derecho, digamos que era una persona que era capaz en muchas áreas y precisamente tenía una predilección por abarcar muchas cosas. Era como casi un pensador antiguo, como un pensador antiguo que, digamos, abarcaba varios aspectos de la vida, entendiendo que todo se relaciona de alguna manera. Entonces, cuando él abandona la carrera de ingeniería, se va a dedicar a las artes. Y al mismo tiempo también se va a dedicar más adelante a la carrera de filosofía, que esa sí la completa. Entonces el tipo empieza su primera incursión en la carrera artística a partir de diversos movimientos modernos que había en Italia. Y en los años de la primera posguerra, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, de la cual él participa incluso, se va a alistar en la Primera Guerra Mundial, participa. Esta sería la foto que le habían sacado a él cuando estaba alistado en el ejército italiano. Ya hablamos de un Estado-nación italiano unificado, hace poco, hace tan solo, ¿cuánto? 40 años, menos que, pues sí, un poquito más de 40 años, nada más. El Estado italiano, de hecho, es más joven que el Estado argentino. Eso es curioso también. A pesar de que estamos hablando de una nación o un país, como historia, cultura, obviamente es milenario, pero hablamos de un Estado-nación más joven que el nuestro, como Estado-nación. Dice Camper, qué bueno que él lo dejaron incursionar en el arte. Sabemos qué pasó con el que no fue. Sí, claro, bueno. Se movió en círculos de ese estilo, igual, ¿eh? Ahora voy a comentar un poco de eso. Entonces, claro, Ébola después de la guerra tiene obviamente una crítica, como muchas personas de la época de él, tiene una crítica muy fuerte a lo que es la sociedad liberal de aquellos tiempos, entendiendo el liberalismo como la sociedad burguesa. No tanto por la cuestión de crítica al capitalismo como los marxistas, sino más desde un sentido de crítica a esa sociedad pusilánime, si se quiere, para decirlo en términos más burdos, ¿no? Esa sociedad afeminada, esa sociedad que ha perdido todos los rasgos viriles, todos los rasgos masculinos, esa sociedad que ha perdido el respeto por el honor, por la jerarquía, por los valores marciales. Es decir, la guerra, no es que Ébola careciera de ese tipo de valores antes de la guerra. Obviamente que la guerra sirvió como un catalizador en todo caso. Pero a partir de ese evento, Ébola comprende con mayor profundidad la importancia de que
de que, digamos, no se pierdan, digamos, en una civilización no se pierdan los ordenamientos que tienen que ver con lo que importa más allá de la economía, lo que importa más allá de lo que él llamaría los caprichos, podríamos decir, de una sociedad que exclama derechos pero nunca obligaciones. Una sociedad rendida y fácil de conquistar, sí, tal cual. Sí, sí. Una sociedad y una civilización, sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, también él fue muy crítico de lo que es la pérdida de la ecúmene europea de los imperios. Es decir, para él el Estado-Nación tiene como ciertas virtudes a nivel de organización política, pero al mismo tiempo ha sido un retroceso respecto de la ecúmene civilizacional de Occidente, que mediante los imperios lograba una unidad y lograba también una sociedad orgánica. A diferencia de la modernidad, que está solventada la sociedad, digamos, en términos de una mecanización, una rutina. Las instituciones políticas y los mecanismos del Estado funcionan como una rutina, como un mecanismo, como una máquina. Él se va a meter al arte, y en el arte va a tratar de expresar un poco el inconformismo de la sociedad burguesa, que es un inconformismo que terminó tomando varios sectores políticos, desde la izquierda inclusive a la extrema derecha. Y él va a optar por el dadaísmo, que es esta corriente, que es una corriente totalmente disruptiva del arte, que es una corriente que va a terminar generando actitudes totalmente iconoclastas, actitudes que cualquier conservador repudiaría. O sea, estamos hablando de un pensador que está a la derecha de la derecha, y sin embargo es un pensador que desprecia el conservadurismo, precisamente porque tiene una actitud totalmente reactiva, o ni siquiera llega a ser reactiva, cuando en realidad no hay nada que conservar en una sociedad decadente. Entonces, Evola va a tratar de plasmar esa parte de inconformismo y de rebelión a partir del arte, en primer lugar. Y lo hace desde el dadaísmo. Acá les voy a mostrar un poco de lo que él fue plasmando artísticamente. Él era pintor, claramente. Y el dadaísmo entraba dentro de las varias corrientes artísticas que se habían desprendido del futurismo artístico, ¿no? Digamos, el futurismo de Marinetti, que después terminó conformando una corriente, si se quiere, más futurista, o sea, futurista dentro del fascismo, ¿no? En el fascismo había varias corrientes, pero una de ellas era el futurismo. Y dentro de ese futurismo también se fueron plasmando otras corrientes como el constructivismo, y corrientes que tienen que ver con el dejar atrás las estructuras viejas, el poder moldear la puesta de sentido del mundo y de la sociedad desde cero. Entonces el dadaísmo sería como una exacerbación al extremo de esa destrucción de las barreras de lo entendible. También es una crítica al racionalismo burgués de la Revolución Francesa, al iluminismo, que plasmó en su crítica al antiguo régimen, a la religión y otras tendencias. Terminó plasmando una religión racionalista. Entonces, acompañando un poco el impulso nietzscheano, Évola fue muy nietzscheano toda su vida, con matices, con pequeña vuelta de tuerca, pequeña estética, pero nunca dejó de ser un nietzscheano en esencia. Y una de las cosas que reivindicaba era precisamente algunas de las actitudes que llevaban a una rebelión contra este estado de cosas, y también tratar de entender que no se va a ningún lado volviendo hacia atrás, ni tampoco conservando nada de lo que ya está en proceso de descomposición y decadencia. Entonces acá sigo mostrando algunas de las pinturas de Évola en la época dadaísta. Estamos hablando de esto del año 1919 más o menos, 19-20, en que, se hacía, mientras había exposiciones dadaístas, también se hacía fuerte el fascismo y se hacían muy fuerte también los movimientos de izquierda. Había una explosión política muy fuerte en la sociedad italiana, y también podría ser un comentario de lo que eran las performances, porque el dadaísmo también tenía performances artísticas más allá de las pinturas. Esto lo explicaba muy bien Juan Pablo Rey. Es muy gracioso, porque por ahí estaban en una exposición y hacían una performance, que era que se juntaban un grupo, uno de ellos iba a exponer, iba a hacer una especie de crítica social profunda, y cuando estaba por decir lo más importante aparecía otro del público, que en realidad era uno de sus amigos que estaba organizado, y le empezaba a tirar verduras, tomates, esas cosas.
Entonces armaba un quilombo, y cuando se armaba el quilombo donde todos se agarraban a trompadas, en ese momento Afrodescry decía lo importante. Entonces era bastante surrealista también, ¿no? Este tipo de performance, este tipo de expresiones artísticas era como lo disruptivo al extremo, también para tratar de demostrar que justamente cuando vos querés decir algo profundo en esta sociedad pasa esto. Es lo que pasa cuando se trata de ser serio en un mundo que ha perdido toda seriedad de conexión con lo profundo, digamos, con la parte más esencial. Mi escenario de cuánto meter. Bueno, estas exposiciones son fotos, ya no son solamente las pinturas digitalizadas, sino que estas son fotos de pintura, porque en algunos museos, este es un museo francés curiosamente, se puede ver toda la exposición de la época del dadaísmo, y hay toda una habitación dedicada a Ébola. Es increíble eso, porque a Ébola en lo que es todos los ensayos, los escritos, los libros que él ha sacado, se lo ha invisibilizado, pero artísticamente no. Artísticamente no, porque bueno, estamos en un mundo que ha tomado todo eso y lo ha capitalizado para hacer marketing digamos, de irreverencia o rebeldía sin causa. Así que bueno, avanzando un poco, cuando él deja la faceta artística, continúa con la filosofía, de lo cual se termina recibiendo. Él termina recibiéndose de licenciado en filosofía y ha querido presentar una tesis doctoral. Luego la trata de presentar una tesis doctoral que se llama La fenomenología del individuo absoluto. Entonces trata de explicar con argumentos metafísicos la importancia del individuo como absoluto, en un contexto histórico donde avanzaban las ideas de Hegel, que era la totalidad, que era el Estado moderno y racional casi como si fuera el punto culmine de la historia humana. Es decir, el Estado pasando por encima de los individuos, es decir, el culto al Estado tanto de derecha como de izquierda, y el tipo vive la fenomenología del individuo absoluto, teniendo los dos jurados para la tesis, siendo los dos hegelianos, uno fascista y uno antifascista, que era Giovanni Gentili y Benedetto Croce. Los dos hegelianos, el tipo escribe una tesis que trata de refutar a Hegel con respecto a la anulación del individuo por parte de la razón histórica o del sentido histórico de la existencia, como que la historia siempre va a aplastar al individuo, y bueno, Ébola se opone a este tipo de postura. Ébola de alguna manera defiende una postura más de libertad y entendiendo, como dice el ensayo, ¿no? El espíritu como una potencia a realizarse. Así que bueno, avanzando en el tiempo, él acepta igual que él no quiere tampoco un rol académico arquetípico, no quiere quedarse en las instituciones típicamente académicas, y se dedica a frecuentar algunos lugares. ¿Qué lugares? Bueno, primero conoce gente de distintas sociedades más bien discretas o secretas, al punto que termina creando la propia, que se llama el Grupo de Ur. El Grupo de Ur es fundamental para entender dónde orientaba a Ébola la acción que tiene que ver con la guerra oculta. Y el Grupo de Ur trata de generar como una especie de puesta en común de lo que son distintos referentes de lo que son las tradiciones, y trata de generar un trabajo conjunto para influenciar en la sociedad. En este Grupo de Ur, por supuesto, conoce gente de distintas sociedades, y por supuesto, si hablamos de sociedades secretas, hablamos también de agencias de inteligencia. No está exento una de la otra, por supuesto. Y él no va a tener un rol pasivo ni apático respecto del gobierno o el régimen fascista. Por un lado, él va a decir que está bien, y como filósofo más aún todavía, exactamente,
Exactamente, como filósofo más aún todavía. Por un lado va a decir que está muy bien que se trate de establecer algún tipo de estructura jerárquica a partir del Estado. Dice, bueno, las herramientas del Estado moderno te permiten hacer algunas cosas, pero está medio camino. ¿En qué sentido? Y bueno, para restaurar un esquema de sociedad tradicional no basta con poner un capataz a que, digamos, cague a palos a la gente, sino que en realidad tenés que restablecer las relaciones personales que hacen a lo político, las relaciones personales, la organicidad de restablecer el honor, restablecer un montón de prácticas que ya no tienen que ver con cuestiones coercitivas. Esa es la dificultad. Y ese es quizá el gran techo que ha tenido el fascismo en su aparición histórica. Todo lo que ha querido hacer parecido a lo que era la tradición era en realidad era el capataz de la fábrica pegándote con la macana, básicamente, para que trabajes. Ha terminado en eso. Entonces, Ébola vio eso, no le gustó para nada lo que es que el fascismo se haya erigido como un típico partido político de masas, con su demagogia, con su culto a la personalidad de manera paternalista y totalmente excesiva, la demagogia excesiva que tienen los líderes como Mussolini o como el mismo Hitler. Entonces él obviamente va a tener una crítica más desde un punto de vista aristocrático de lo que es la derecha. Incluso generó un libro que se llama Crítica al fascismo desde la derecha. Críticas que muchas veces quizá la podría tomar una persona de pensamiento liberal, porque por ejemplo critica el modelo de partido único, es crítico también de lo que sería el sistema totalitario, modelo de partido único, criticaba mucho también lo que era ese modelo como de dictadura perpetua. En varios apuntes sobre teoría política dice, la dictadura o los aspectos de ese tipo solo pueden funcionar en la medida en que se establezca un margen, o sea, un límite provisorio de tiempo. Fuera de eso, cualquier gobierno es una usurpación. Cualquier gobierno que se extienda en el tiempo de lo previamente establecido está usurpando el poder. Y por otro lado, establece que cualquier momento que se necesita un rasgo de autoritarismo para, por ejemplo, paliar alguna crisis, tiene que ser dentro de lo que las instituciones y las leyes de esa sociedad, jurídicamente hablando, haya establecido. Bueno, acá vemos crítica al fascismo de la derecha. Entonces Ébola va a ser un gran crítico, así como podríamos decir en términos artísticos estaba a la izquierda de la izquierda, en términos políticos estaba a la derecha de la derecha, porque criticaba todas las estructuras políticas y sociales de la modernidad. Los partidos políticos le parecían una aberración, porque él sostenía que, digamos, la unidad del Estado en cuanto a unidad política, que sostenía una parte de la civilización, que es un país, no podía nunca el partido político ser más importante que el Estado. En eso se referenciaba mucho en Carl Schmitt, en que la ética del Estado tenía que ser más importante que la ética del partido o del partisano, ¿no? de la guerra civil. Entonces él pensaba que podía haber facciones, pero esas facciones solamente podían expresarse a nivel parlamentario. No al nivel de la participación directa ciudadana sobre partidos políticos. O sea, él no era un demócrata, todo lo contrario. En el año 34 lanza este libro, que es quizá la obra más conocida de Ébola, dentro de lo poco que se lo conoce, la obra más conocida es Rebelión contra el Mundo Moderno, que es precisamente un libro que se divide en dos partes, donde se trata primero todo lo que compone el mundo de la tradición, desde los símbolos, la simbólica, todos los orígenes de las grandes tradiciones del mundo, sobre todo el mundo europeo. Incluso toca tradiciones, por ejemplo, americanas, ¿no? La cultura tolteca, azteca, toca varias de esas. Un poco también de lo que eran las antiguas órdenes del Islam, antes de que se convirtiera en lo que es hoy.
fue que siempre bastante crítico del cristianismo, bastante crítico de lo que, sobre todo, no solo de cómo ha desembocado el cristianismo en la cultura europea moderna, él es un crítico de la modernidad, desde ya, y piensa que el cristianismo ha sido parte de ese proceso, es decir, desde la caída de Roma, podría decirse en parte, y en lo que fue luego la restauración de la Iglesia Católica. Este es un punto que no es menor. Ébola, de hecho, justamente para empezar a hablar del tema de la guerra oculta, él se da cuenta que lo que eran los estados pontificios, cuando se unifica el Estado italiano, los estados pontificios eran todos los territorios que tenía el Papa. Cuando se unifica el Estado italiano, Roma, como capital del Estado italiano, va a pasar a tener la mayor parte de esos territorios. Entonces lo que era el papado se queda con esa pequeña ciudad que hoy es el Vaticano. Es decir, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica estaba totalmente desguarnecida, totalmente debilitada y a punto del último golpe de Falcastro. Y él presentía que podía la Iglesia tratar de establecer un artilugio político para volver a consolidar su poder. Entonces, en el año 1928, Ébola ya veía cómo venía perfilándose el régimen fascista con respecto a la Iglesia Católica y escribe el libro que se llama Imperialismo Pagano, lo publica, donde trata de exaltar los valores heroicos, los valores de la tradición romana pre-cristiana, para tratar de generarle un sentimiento a la sociedad, o por lo menos a los círculos dentro del partido fascista que pudieran ser receptores de lo que él decía. Un tipo que básicamente, o sea, estamos hablando de que el tipo se animó a confrontar, a criticar el régimen, viviendo a 3 cuadras de donde Mussolini gobernaba. O sea, sin miedo al éxito, evidentemente. Y criticaba obviamente lo que era el derrotero de la Iglesia hasta ese entonces, que decía que era colaboradora y cómplice de toda la decadencia moderna. Por lo cual, él habiendo anticipado esto el año 28, curiosamente, ¿no? El año 29, ¿qué pasa? Mussolini se junta con el representante del Papa, que era el Papa Pío XI, ¿no? Papa Pío XI, se junta con Pietro Gasparri, que era el representante del Papa, para el Estado de Italia, y firma el acuerdo o el Tratado de Letrán, que es el tratado que hace que el Estado italiano le devuelva los plenos poderes al Estado Vaticano. Y ahí se crea el Vaticano como esa figura o esa organización estatal tan fuerte, tan mafiosa y tan poderosa como hoy la conocemos. El monstruo nace ahí, básicamente. Cuando se podía haber dado el último golpe de gracia para que, digamos, en todo caso, si Occidente quería seguir siendo cristiano, podría haberlo sido como fue en otras épocas, al margen de muchas veces lo que representaba el papado. Es decir, los imperios en Occidente han mantenido muchas veces ese legado de esa tradición, sin necesidad de un tipo que quería ver a todos los demás países arrodillados ante él. ¿No? También entendamos que viene por ese lado, el tema de Ébola, su pelea contra el tema del Vaticano y el papado. Viene por el lado de que entendió que se estaba tratando de conformar en épocas medievales, por ejemplo, un orden mundial. No, ahora que se habla mucho del nuevo orden mundial, bueno, en esa época ya había atisbos de eso. Esto un poco lo desarrollé en el documental que hice sobre la conspiración del Vaticano, precisamente. Acá hay una cita de Ébola muy interesante. Es muy interesante esta cita porque es de rebelión también. Y expresa quizá el pensamiento más puro de lo que es Ébola y más crudo también, ¿no? Ser radical, no radical como lo conocemos acá en Argentina, no del partido ese de los tibios, ¿no? Que de radical no tiene nada, ¿no? Estamos hablando de ser radical en serio, de tener raíces profundas, tener principios, ser absoluto, ser todo aquello que
el aburguesado o el burgués llame un extremista. Dalo todo sin contar o calcular, no aceptes todo lo que los demás llaman la realidad de la vida. Es decir, tu idea no es popular, anda metiéndola de a poco, pero no dejes de vivir de esa manera. Y actúa de forma que no seas aceptado por ese tipo de vida conformista, como la que estaba criticando. Nunca abandones los principios de lucha. Bueno, es interesante entender que muchas veces este tipo de autores fueron totalmente marginados de la época que vivieron, y se los ha acusado muchas veces de puristas. Yo entiendo que igual sí, por supuesto que hay pensadores que son más bien puristas o que tienen una idea totalmente romantizada. Pero si estamos hablando de un autor que precisamente, por los círculos que estaba, entendía lo que era el poder detrás del escenario. Y bueno, no estamos hablando precisamente entonces de una figura purista, estamos hablando de alguien que se interpreta lo real es porque puede ver más allá de lo que está en escena, digamos. Porque puede ver un poco más allá de eso y entiende desde dónde se toman las decisiones, desde qué paradigmas, desde qué visión del mundo, de qué simbología se están tomando decisiones, para dónde moldear la sociedad. Otra cosa de las cuales él critica mucho con respecto a la sociedad moderna es que la Revolución Francesa, como gran hito quizá de la modernidad, generó lo que es primero esta guerra revolucionaria de servicios de inteligencia, esta operación constante de un país sobre otro, esta operación que crean los países que conforman el consenso del mundo moderno, que operan desde los servicios de inteligencia sobre los otros países para generar una especie de ordenamiento o inclusive caos, que es muchas veces lo que se denuncia y lo que está acá en este documental que yo hice respecto de, por ejemplo, cuál es la Operación Gladio. La Operación Gladio, que es la que va a dar origen a la OTAN, o la que va a nacer a la luz de la OTAN, que son operaciones de espionaje, sabotaje, operaciones de guerrilla, atentados y otro tipo de cosas que se produjeron en Europa en países soberanos desde los servicios de inteligencia. Por un lado británicos, recientemente servicio de Estados Unidos y el del Vaticano. Estaba involucrado también. Entonces estamos hablando de que todo esto conforma el escenario de la guerra oculta. Esto es lo que está viendo Évole. Acá se lo puede ver, acá atrás, a Évole, ¿sí? En esta foto polémica de reunión entre los dos grandes, si se quiere, mandatarios fascistas. Acá estamos viendo... Joya, ahí está, genial, gracias. Bueno, esta foto polémica, por supuesto, que se ve a los dos grandes, digamos, líderes de lo que fue el fascismo del siglo XX. Y Évole estaba acá, atrás de todo, en una pared. ¿Por qué? Digamos, al ser un pensador de derecha, por supuesto que era consultado y se movían círculos donde le preguntaban sobre qué pensaba sobre ciertas acciones del gobierno, qué es lo que opinaba de distintas cosas. Él daba su opinión, por supuesto, sincera. La tenía que criticar, los criticaba, y ellos sabían que eso iba a ser de alguna manera. Entonces, no les quedaba otra que escucharlos, en algunas cosas escucharlos, o por lo menos lo llevaban como para agitar un poco a la gente y después, por lo menos para hacer ciertos círculos internos del partido que les gustaba. Bueno, lo llevaban como una especie de, que póngase a hablar para que no siga respondiendo, pero después no hacemos otra cosa. Pasaba mucho eso. A partir de lo que él va viendo, o sea, vamos a saltar un poco en la historia, y camina a la Segunda Guerra Mundial, él llega a ver, digamos, de lo que queda de Europa a partir de que se terminó el conflicto, que empiezan a reconstruir los países, empieza el rol preponderante de Estados Unidos, que critica mucho. Él pensaba que lo mejor para Europa era que tuviera una especie de, no Unión Europea como la tienen, sino más bien una reunión de Europa como una especie de civilización,
frente a sus enemigos, es decir, establecer los puntos de cooperación, pero también los puntos de descentralización necesaria para que no se vuelva no quería los Estados Unidos de Europa, ¿no? Como un Estado unificado. Él quería, en todo caso, algo más parecido a una confederación europea o una unión en temas de relevancia para todo el continente y después que cada uno siga con la suya, digamos así. Pero manteniendo ese centro gravitatorio de unidad con sus públicos. Y bueno, él va a ver con muy malos ojos toda la interferencia de Estados Unidos en la relación con Europa, sobre todo por el desprecio a la sociedad estadounidense, la odia, la detesta, la sociedad hipertecnificada, o sea, que llegó a un punto de especialización donde una persona es experta en el tarugo de la puerta derecha, el otro se especializa en el tarugo de la puerta izquierda, y vos le preguntás del tarugo de la puerta derecha qué opina de la puerta izquierda. No, preguntale a él directamente. Preguntale a él, porque yo no sé qué es eso del tarugo de la puerta izquierda. Bueno, al de la derecha preguntale a él. Perfecto. Este tipo de sociedades tan tecnificadas, tan especializadas, al punto de que nadie sabe más de lo que se dedica en su trabajo. Es decir, no hay un aspecto de la sociedad en que vaya más allá del trabajo y la producción económica. Es decir, vivir para la economía. Eso es lo llamaba el demonismo de la economía. Y precisamente, viendo la sociedad que se perfilaba de hiperconsumo, estamos hablando de una época que el consumo obviamente aumenta, porque aumenta la calidad de vida, se resuelve un poco el tema de las crisis económicas, se incrementa el modelo de bienestar, y la población empieza a consumir, empieza a ser más dependiente de las instituciones burocráticas, y todo esto para él va a generar un caldo de cultivo peligroso. Empieza a ver lo que son las maniobras de ingeniería social. Y es de los que sostienen que, por ejemplo, en la contracultura de los 60, digamos, fue un paso que prendió la CIA, entre otros países, para generar una especie de experimento social y un poco de control. Y él lo que va a decir es que ante esta avalancha de consumo de sustancias, de sexualidad libre sin responsabilidad y un montón de otras cosas, todo eso iba a significar para el promedio del hombre occidental, iba a ser una avalancha que lo iba a sepultar, en ese sentido. En que se iba a perder en todo eso. Es decir, el hombre moderno común no tiene el temple, no tiene la conducta, no tiene la disciplina personal como para poder probar algo de eso sin perderse en el intento. Perdón, siempre vivo en todo el fin de cómo va, Zach. Bienvenido en este tercer día en que resucitas. Todo bien, acá contando un poco de la vida de Felipe Cebola y tratar de explicar un poco lo que era la guerra oculta en la Europa del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Acá está, bueno, una edición en inglés que de ahora, el mismo pagano que se lo había mencionado. Esta es la edición en inglés de Rebelión. Bueno, él también termina generando un libro como El Misterio del Ideal, que advierte, por ejemplo, a las juventudes, sobre todo más ligadas a los círculos o al público católico. Dijo, bueno, ya que no les puedo advertir sobre el tema del Vaticano, el Vaticano se restauró, recuperó todos sus poderes, vuelve a ser un poder de peso geopolítico en el mundo, con su propio servicio de inteligencia, generando maniobras, operaciones, espionaje, y generando toda esta decadencia moderna. Bueno, voy a tratar de retomar dentro de la tradición católica algún tipo de paganismo de tradición europea. Pero va con el tema del ideal. Y trata de recabar en toda esta tradición algo que le pueda servir al europeo promedio para, por lo menos, resistir a toda esta sociedad. En parte de todo eso, también va a escribir, bueno, esta es la obra más
la última de Ébola que se desarrolló en Ciudadela, es la autobiografía. Entonces, en realidad es una autobiografía intelectual, no tiene que ver con su vida, según lo que él fue recorriendo. Ahí puede, el que quiera conseguirlo, va a encontrar todo este recorrido que yo estoy escribiendo. Este es un libro que se llama Un manual de bolsillo para la juventud de derecha, que más que nada lo escribió para los italianos, eh, para los movimientos italianos, pero de alguna manera también le puede salir a cualquier occidental. Yo lo tengo. También indagó mucho en lo que es digamos, las tradiciones orientales, como el tema del tantra, el yoga tántrico, que se llama ya traducido, la doctrina del despertar, por supuesto. Y él escribió un libro particularmente interesante que se llama Cabalgata del Tigre, y yo por eso hacía mención a estas imágenes un poco en broma. Pero Cabalgata del Tigre fue como quizá el manual para darle a cualquiera que medianamente esté en tema y le diga, bueno, ten en cuenta esto, estamos atacados por una cultura de hiperconsumo, sobre todo tipo de sustancias que son nocivas y que no tenés idea de cómo transitarlas sin quedar pegado o adicto o lo que sea. Estamos ante una influencia filosófica de autores que tratan de restringir la idea de lo que es el individuo absoluto a una especie de parodia en la cual de repente nos levantamos y nos encontramos con que somos libres. Que le hace la crítica al existencialismo, por ejemplo, de Sartre, inclusive de Heidegger. Y bueno, entonces él también era bastante crítico de toda la intelectualidad de la época. Ante varias cosas, bueno, cabalgar el tigre era un poco eso, cómo se cabalga el tigre en esa época. Y sobre todo también entendiendo que todo esto era parte del contexto de las operaciones de servicio de inteligencia, ¿no? No solamente desde Gladio, sino también desde las operaciones propias de la CIA dentro de la sociedad estadounidense y esa parte. Y después tenía un toque en Europa, por supuesto. Así que vamos avanzando. Y bueno, por supuesto que también estaba el tema de cómo operaba tanto la CIA como la KGB. Porque la KGB también tenía sus operaciones sobre Occidente, no solamente sobre su propia población en los países comunes, en los países socialistas. Y es interesante tener en cuenta que, digamos, así como la CIA tenía la operación Gladio, tenía ese punto de conjunción de los servicios británicos, estadounidenses y el Vaticano, y por supuesto algunas agencias europeas locales. La KGB tenía todo el resto del mundo, todo el resto de la cortina de hierro. Y lo interesante es que la KGB también operó sobre Occidente, sobre todo en los partidos políticos. Los partidos políticos fueron una especie de, podríamos decir, embajadas paralelas, tanto de la Unión Soviética como de después, ¿no? de la China comunista. La China de Mao va a ser también a través de sus partidos políticos afines. Acá, por ejemplo, en Argentina estuvo el Partido Comunista Revolucionario, que era maoísta, así como también de la Unión Soviética teníamos el Partido Comunista Argentino. Y que sea de paso, el imitador y colaborador de la última dictadura argentina. Eso también está bueno tenerlo en cuenta, y muchas veces no se habla de eso. Los únicos comunistas que persiguió la dictadura argentina fueron los del Partido de China, no los del Partido Soviético. El Partido Soviético, salvo en la provincia de Córdoba, nunca se lo tocó, no tiene un desaparecido. También para que tengamos en cuenta cómo muchas veces se construyen relatos, sobre todo hay sectores que se consideran víctimas pero nunca lo fueron. Acá los desaparecidos mayormente venían de sindicalismo y de periodismo. Pero bueno,
el tema de la KGB y la CIA, bueno, ¿cómo lo veía Ébola? ¿Qué es lo que veía Ébola de este tipo de sociedades que se estaban haciendo desde la ingeniería social? Por un lado, decía que la Unión Soviética era la brutalidad, era la vigilancia, el control total, la brutalidad, era el perro Doberman en cada esquina, pero que eso al mismo tiempo tiene una ventaja, ¿vale? No es un control, no es un control que trata de transformarte en tu mentalidad, sino que va hacia tus conductas hacia afuera. Entonces, en la intimidad la gente sigue haciendo lo que es. Y de alguna manera podía, por lo menos hasta esperar que el vacío se derrumbe, mantener una cierta idea de sociedad tradicional. Cosa que no pasa con la modernidad occidental. ¿Por qué? Porque precisamente las operaciones como las que yo venía a decir no eran operaciones que iban hacia transformar directamente así, incluir en los gustos, incluir en las preferencias, incluir en, inclusive en experimentos sociales totalmente cuestionables, e influir en las tendencias culturales. Pero hoy se llama la batalla cultural, bueno, influir en eso. Es algo donde sí, está todo mucho más liberado, está todo mucho más fluido, pero al mismo tiempo es mucho más peligroso en el sentido de que está siempre expuesto a las distintas corrientes. Entonces él veía que de los dos lados se estaba influyendo en generar un sujeto político, o sea, un sujeto afectado de forma revolucionaria, con no el de las operaciones sobre la población, que lo que él considera que es la guerra oculta. Estamos hablando de maniobras que se operan como servicios de forma revolucionaria. Lo que él llama la mentalidad revolucionaria es la mentalidad que te vuelve la mentalidad colmena, básicamente. Es lo que él ve en la modernidad, básicamente, ¿no? Que es lo que es la mentalidad colmena, la mentalidad de perder la noción de individuo. Inclusive él lo ve del liberalismo, o sea, para él el liberalismo es el primer colectivismo de la modernidad, porque la Revolución Francesa se planta en esos ideales de Estado centralizado, de república liberal, que termina muchas veces en el despotismo, los ideales que tratan de generar una sociedad nueva, todos esos ideales siempre que respecto a la tradición, bueno, eso es lo que vuelve apunta con la mentalidad revolucionaria, que termina siendo totalmente nocivo. Y que bueno, obviamente para él el socialismo y el comunismo son simplemente vertientes más extremas de lo mismo, que a él lo resume como la modernidad. Acá un poco de cómo opera hoy la operación Grania, ¿no? Cómo se expresa al día de hoy, ¿no? Esto es algo que también lo debo tocar en un video que estamos preparando con Matthews, con Randy, que está acá. Tenemos que terminar de preparar este video, pero vamos a hablar bastante largo y tendido de este tema. De cómo afecta la operación Gladio, que se instaló en el siglo XX para tratar de mantener a la cortina de hierro a raya, es decir, a la parte del mundo que era socialista a raya, y como eso al día de hoy termina siendo una excusa para expandir la estructura de lo que conocemos como la OTAN. Esta era un poco la propaganda comunista en contra de Occidente, ¿no? Que veía como que ponía a Occidente como esa especie de estructura casi monárquica o feudal, que tenía espadas y que en realidad era el progreso de la sociedad socialista, ¿no? Que iban al espacio también. Tenían como un poco de futurismo también dentro de su propaganda política. Y eso es un poco parte de las operaciones que mencionaba Ébola, ¿no? De propaganda, de tratar de meterse en la cabeza de la gente. Y que bueno, en ese sentido las estructuras de poder, podríamos decir,
ya no de los estados, sino más bien privadas de Occidente, han sido mucho más efectivas en toda este lavado de cerebro, esta manipulación colectiva que se ha hecho. Así que Ébola termina bastante pesimista, pero tratando de dejar algo, por ejemplo. Y se dedicaba muchas veces a escalar los Alpes y tratar de dejar reflexiones en torno a lo que implica un camino de ese estilo y el esfuerzo que se transmite a partir de una actividad física de esa exigencia. Y trataba de dejar en todo este tipo de cosas una enseñanza. Y por supuesto que varias de esas cosas las toca en el libro El Camino del Cinabrio, que, como digo, la autobiografía de lo que él hace a nivel intelectual y lo que él aporta hacia afuera. No toca nada de su vida privada de ese libro. No hay chismes, no hay todo eso que a la gente suele gustar, no está. Está lo otro, quizás lo más importante de la obra. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí va un poco lo que quería transmitir y comentar sobre Ébola. La primera vez que hablé de Ébola en un directo, simplemente lo había mencionado en el documental y nunca se me dio por hablar de Ébola, que es uno de mis autores de referencia. Pero bueno, estamos hablando de un autor muy polémico, como digo, por supuesto. Tiene pensamientos, obviamente, de lo que llamaríamos faccionarios, de un tipo que estaba, por supuesto, en contra de todas las estructuras políticas modernas. Sí que hay una sociedad con instituciones, pero sobre todo instituciones no basadas en principios más tan abstractos, sino más bien en relaciones orgánicas, como eran las sociedades tradicionales. Y, por supuesto, era más afín a la monarquía. Es decir, no tanto a la monarquía como esa el Estado tradicional, no, eso no. Era más afín a la monarquía en el sentido de una figura que pudiera unificar la estructura política y al mismo tiempo descentralizar en lo que haga falta. Además, si consideramos el espionaje como una forma de guerra, como decía él, entonces los países nunca dejan de estar en guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, exactamente, no, nunca se deja de estar en guerra. Claro. Y sobre todo si consideramos todas las operaciones que se hicieron desde el labio, ¿no? Con la anuencia del Vaticano, con la anuencia de la CIA, con la anuencia del 2006. Operaciones, de vuelta, no es solamente algunos atentados, y atentados de quién, primero, grupos políticos extremistas de izquierda y de derecha, de comillas, operando en Francia, en Italia, generando bandos opuestos. No siempre los generan, pero a veces los financian, ¿no? Tampoco vamos a caer en ese simplismo de decir, no, todo está inventado con nada, no es así. Pero muchas veces, claro, se trata de influir. Otras de las operaciones son lavado de dinero, tráfico de armas, generación de narcotráfico. Todo eso está. Si tienen alguna duda, investiguen sobre el Banco Americano, de la Iglesia. El banco que le lavó plata al Vaticano, se implicaban todos los lavados de dinero, tráfico de armas, tráfico de falopas. Siempre estuvimos en la Guerra Fría, hoy más todavía. Es que hay muchas cosas en la Guerra Fría que se han extendido. ¿Sí? Sí. Hay muchas cosas en la Guerra Fría que se extendieron. Bueno, en el caso de Ucrania es, ¿no?, la expansión de la tabla celeste, que supuestamente no debió pasar, ¿no? Como se establecen los acuerdos de Minsk, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, cuando Ucrania se vuelve a darle independencia, se formaliza como país. Y obviamente, para que eso pase, tuvo que ceder su capacidad nuclear, ¿no?, su capacidad de armas nucleares. Tuvo que desarmarse nuclearmente y para eso tener su independencia formal. Grave error, ¿no? Pero, estoy con esa estrategia. Dijo, bueno, le garantizamos un acuerdo para que después no se expanda la OTAN hacia el este y Ucrania sea un estado neutral entre la OTAN y Rusia. Perfecto. Bueno, en primer lugar, la OTAN no lo cumplió y se decidió expandir hacia el este. Y todos los gobiernos de Ucrania fueron títeres de uno o del otro lado. Esa es una receta para destacar. Y es parte de la guerra oculta. Guerra fría o guerra activa, esos son los únicos que estamos en el país. Sí, sí. Es que eso es también lo que criticaba Ébola, ¿no? Que como no hay una unidad de civilización, está todo el tiempo sospechando de los otros países. Eso es el tema.
Bueno, casi que decía, estoy cansado, jefe, no se puede vivir así. Se tiene que restaurar la dignidad de la civilización occidental, pero ¿cómo? Y bueno, así no, así no se puede. Porque claro, vos terminás siempre en un estado de sospecha, constantemente, sobre tus vecinos. Ahora, por ejemplo, no sé, lo que hablamos nosotros, los argentinos, decimos, ¿cuántos iraníes que son agentes del régimen islámico estarán entrando por la frontera de Bolivia porque le dan pasaporte del Mercosur y pasando por su casa? Entonces, claro, al no generar un polo geopolítico de civilización, vos estás a la merced de todo eso como Estado. Pero te das cuenta que con los estados-nación solos no alcanza. Eso lo decía Jimmy y tenía razón. No alcanza con los estados-nación. Tiene que generar algo un poco más. Justamente no ir hacia entes internacionales que son los que nos estuvieron pagando la vida todo este último tiempo. Pero sí generar algo. Entonces, de otro tipo. Sí se tiene que generar esfuerzos colectivos dentro de los países. Este es un tema muy artístico. Muy artístico, yo suelo tocar las geopolíticas de otro lado, pero me pareció que es un punto que hace a lo que hoy vivimos. Porque eso que vio Ébola del siglo XX es lo mismo que se puede ver ahora. Con las distintas potencias en pugna que tratan de conformar un orden internacional siempre afín a... Eso también hay que entender.